Muy buenos días, bienvenidos al Pleno Ordinario del 5 de mayo del 2025. Permítanme, antes de iniciar la sesión plenaria, de saludar a don Américo Alonso González, que hoy ha querido acompañarnos en este pleno. Don Américo formó parte de la Corporación Municipal en 1976, bajo la presidencia de don Graciano Álvarez Dorta. Presidió a la inauguración de estas casas consistoriales. Su contribución en el ámbito comunitario no solo se ciñe a la política, también realizó una incuestionable labor en el apartado cultural y social de esta ciudad, especialmente junto a la agrupación musical Santa Cecilia y en el plano organizativo de nuestro Festival de la Vendimia en las Fiestas del Cristo. Gracias, don Américo, por acompañarnos, pero también por su entrega y especial contribución en tiempos pasados para beneficio de este municipio. Es un honor que hoy nos acompañe en esta, su casa. Muy bienvenido y aquí estamos para lo que usted desee. Vamos a levantarnos, por favor, compañeros, compañeras, y un fuertísimo aplauso. Comenzamos con el orden del día. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta del Pleno Ordinario de fecha 8 de abril del 2025, expediente 2025/5. ¿Alguien tiene algo que decir del borrador del acta del 8 de abril? Queda aprobada. Segundo punto, dación de cuentas del periodo medio de pago y morosidad del primer trimestre del 2025, expediente 5204/2025. Paso la palabra al compañero don Eduardo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, don Américo. Bienvenido a esta sesión plenaria. Bueno, esto es una dación de cuentas, pero creo que merecía hacer una intervención porque, como ven, en el gráfico que acabo de pasarles, que pese a la tendencia bajista de este indicador de periodo medio de pago, el primer trimestre de 2025 pues tenemos una subida de unos 7-8 días aproximadamente. Como saben, el periodo medio de pago es un indicador que se realiza trimestralmente y que hace un cálculo de lo que tardamos de media en pagar a nuestros proveedores. Pues como ven, la tendencia ha sido bajista desde el último trimestre de 2023, que hemos pasado de 250 días a los actuales 45,71, y esto se debe principalmente por la transición entre ejercicios presupuestarios. El hecho de al cambiar de ejercicio, pues muchas veces no se pueden incorporar los créditos hasta que no se liquide el presupuesto en los 2 primeros meses del año, y eso ralentiza los procesos de pago. Aún así, está contenido. Como saben, el periodo legal está en 30 días y todavía seguimos incumpliéndolo, pero parece que vamos en la senda. Para conseguir este tipo de reducciones se han hecho trabajos desde intervención y desde contratación, procesos de trabajo que lo que hacen es simplificar el procedimiento y que se puedan minimizar este tipo de trámites de pago. También es importante los presupuestos municipales que han sido aprobados en el 2024 y 2025, que de alguna manera planifican mejor el gasto y por lo tanto se reducen los tiempos. Las bases de ejecución presupuestaria que han sido modificadas también permiten que gastos reiterados del último trimestre se puedan abonar con presupuesto corriente, y eso también es otro de las tareas que se han hecho persiguiendo esta reducción del periodo medio de pago, además de los reconocimientos extrajudiciales de crédito de pagos de deudas que teníamos de años precedentes. Aún así, he hecho un cálculo del 1 de abril hasta hoy y estamos en 35 días, con lo cual yo espero que en el siguiente dación de cuentas, que sería ya en julio, tengamos un indicador ya dentro del contexto legal. Esperemos que así sea, y creo que esto es muy importante, no solamente para la confianza de los proveedores que desarrollen trabajos, servicios y obras para este ayuntamiento, sino también para cumplir
los requisitos que nos establece la norma. Simplemente quería abordar este tema porque ha habido un pequeño ascenso, el primero de lo que llevamos de mandato. Muchas gracias. La corporación queda enterada. Pasamos al siguiente punto, número 3, dación de cuentas del informe de la audiencia de cuentas de fiscalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas por las entidades locales. Expediente 6012/2025. El compañero también, don Eduardo, concejal de Hacienda, quiere intervenir. Muchas gracias. No sé si han tenido la oportunidad de ver el informe que nos envía la audiencia de cuentas, que tiene que ver con las medidas de ahorro y eficiencia energética que adoptan las entidades locales. El marco temporal en el que hacen este análisis llega hasta junio de 2023 y hace un balance de todas las entidades locales, incluidos los cabildos insulares y los ayuntamientos, y los distribuye en más de 50.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes. Sí se refleja en este informe que este ayuntamiento tiene un plan de lo que llamamos el PASE, el Pacto de los Alcaldes, que se firmó en el 2019, que es el plan de acción para el clima y la energía sostenible, y queda explícito en el informe que Tacoronte lo tiene y que lo está aplicando, y me consta desde el área de medio ambiente se están haciendo los trabajos también de seguimiento de las medidas que se adoptan en eficiencia energética. Pero en lo que tiene que ver con los beneficios fiscales, pues en el año 2020 se aprobó aquí una modificación del impuesto de bienes inmuebles en la contribución que establecía una bonificación fiscal del 50% sobre la cuota tributaria para aquellos objetos tributarios o aquellos vecinos que incorporaran placas solares en sus viviendas, cosa que no está manifestado en este informe. Por otro lado, el año pasado, a principios de este año, se aprobó una modificación de la ordenanza del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, en el que también se hacía una deducción, una bonificación del 95% en la cuota, en el impuesto que se abona, el 4% del presupuesto, a aquellos vecinos que incorporaran placas solares también en sus viviendas. Evidentemente, esto que está aprobado este año pues no estaría dentro del periodo de fiscalización de la audiencia de cuentas, pero sí que no está el del IBI que se aprobó en 2020. Con lo cual yo creo que está bien tener este tipo de documentos de referencia, analizarlos, pero quería dejar constancia en esta sesión de que aquí hay temas que Tacoronte se han abordado de forma conveniente para mejorar medidas de ahorro y eficiencia energética que no están en este informe, y por lo tanto lo trasladaremos a la audiencia de cuentas para que lo tenga en consideración en los próximos informes. Simplemente eso. Continuamos en el siguiente punto, número 4, dación de cuentas de los decretos de la Alcaldía y su concejalía desde el número 891 al número 1223 del año 2025. La corporación queda enterada. Punto número 5, dación de cuentas de las actas de la Junta de Gobierno local desde el número 7 al número 9 del año 2025. La corporación queda enterada. Pasamos al punto número 6, asuntos de urgencia. No tenemos ningún asunto de urgencia. Continuamos con el siguiente punto de ruegos y preguntas, donde vamos a dar seguidamente respuestas a las preguntas formuladas in voce en el pleno ordinario del 8 de abril del 2025. Comenzamos con las del grupo, su grupo municipal Ciudadanos, las preguntas in voce. Continúe, don Benito. Mari, ¿las tendría a mano? ¿Las tienes? Ah, pues, no te preocupes, las tengo aquí. Vale, gracias. Que no me puedo conectar al... Gracias. El ayuntamiento seguramente es uno de los mayores generadores de basura de este municipio. Además de basuras específicas, como pueden ser toda la parte vegetal dentro del ayuntamiento mismo, toda esta parte de papeles y de gestión, sé que hay cosas que se hacen ya automáticamente, pero me gustaría saber por qué, siendo el mayor productor de residuos, es probable que la cuota del ayuntamiento esté repartida entre todos los vecinos. Digamos que los vecinos la pagamos doblemente, ¿no? Pagamos nuestra cuota y la cuota del ayuntamiento. ¿Podría don Eduardo explicarnos qué planes tiene el ayuntamiento para gestionar la normativa de las basuras respecto a la parte que tiene que ver con el ayuntamiento? Don Eduardo. Muchas gracias.
Cuando hizo esta pregunta en Boche, tengo que reconocerle que no entendí muy bien por dónde iba, si el ayuntamiento gestionaba convenientemente sus residuos, si se establecían medidas para reciclar y si se establecían qué hacíamos con los restos de poda, que por ejemplo gestionan empresas externas, o qué hacíamos con el papel, cartón, los toners, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después me di cuenta que no, que lo que yo estaba de alguna manera preguntando es que si el ayuntamiento paga la tasa correspondiente de residuos por generar residuos. Entonces, en ese sentido, a mí me generó primero, bueno, una sorpresa, pero existe en derecho tributario lo que se llama la confusión tributaria, que claro, el hecho de que nosotros seamos, por un lado, el sujeto activo de la tasa, porque administramos, gestionamos y recaudamos el tributo, aunque lo tengamos consorciado. Por otro lado, también nosotros generamos residuos y actuamos de sujeto pasivo. Entonces, en este caso, al actuar de sujeto activo y de sujeto pasivo, la obligación se extingue. Es como decir, vamos a pagarnos a nosotros mismos lo que nosotros generamos. Y eso, si nos hacemos un balance de las ordenanzas fiscales, la que tenemos hoy por hoy, de residuos, de 2011, quiero recordar, pues ni siquiera aparecen algunas exenciones de la tasa de residuos a administraciones públicas, pero lo otro, pues no tiene mucho sentido que nosotros nos abonemos a nosotros mismos la tasa. Pero sí que cobra cierta relevancia en el hecho de que la nueva ley 7/2022 de gestión de residuos habla de una tasa no deficitaria. Y he estado observando los planes económicos y financieros de otros municipios cuando hacen el cálculo de cuánto gasta un ayuntamiento en la gestión del residuo. Que eso, como hemos dicho en otras ocasiones, es lo que le pagamos a la empresa por la recogida, el transporte, lo que le pagamos al Centro Ambiental de Arico por el depósito del residuo en Arico, que no es menor. Estamos hablando de que aproximadamente 1,5 millones de euros anuales se nos van en pagar a la empresa y 1.100.000 se nos van a ir en lo que es llevar el residuo no reciclado al Centro Ambiental de Arico. Estamos hablando de cantidades importantes. Y tú, cuando se hace ese cálculo, incluido lo que nos cobra el consorcio por gestionar esa recaudación, se divide entre todos los vecinos y las empresas que tenemos en el municipio. Para que se haga una idea, tenemos unos 10.000 objetos tributarios. 9.000 son vecinos, viviendas, residenciales, y 1.000 corresponden a otras actividades. Son 10.000, con lo cual deberíamos hacer una operación sencilla en el sentido de que el gasto lo dividimos en los objetos tributarios, pero ahí no están los edificios municipales. Es verdad que si hacemos un recuento, estamos hablando de en torno a 30, 40 edificios municipales. Estamos hablando del mercado municipal, de las canchas, estamos hablando de los locales sociales, el propio consistorio. Estamos hablando de... Y realmente si incorporamos en esa distribución del gasto a los propios edificios municipales, sea irrisorio, de 10.000, lo mismo 40 o 50. Pero me generó cierta duda, y así lo he trasladado a los tesoreros que están trabajando ahora mismo de la mancomunidad en hacer una ordenanza fiscal, porque al fin y al cabo, si la ley establece una tasa no deficitaria, deberíamos distribuir ese coste entre todos, incluidos los edificios municipales. Pues no sé, en otros informes de planes económicos financieros que he visto no aparecen este tipo de edificios municipales, pero bueno, me parece que es al menos un gesto, aunque realmente no se traduzca en una aminoración significativa de la tasa. Podría ser un gesto que evidentemente los edificios, sean públicos o no, también generan residuos y por lo tanto estarían dentro de esa distribución del coste. Pero bueno, sinceramente me ha dado que pensar y creo que es oportuna, y gracias por su pregunta, don Benito. Su segunda pregunta, don Benito. Bueno, no saludo a nadie. Muy buenos días, bienvenidos todos los visitantes, bienvenidos, y compañeros de la cooperación. La segunda pregunta es, parece que ya no es importante en Tacoronte el tema de las termitas, pero tengo conocimiento de que siguen estando. Están más o menos cercadas, pero que también se desarrollan en otros puntos. Me gustaría que para el próximo pleno nos pusieran al día de cómo va la invasión de termitas en este momento. Sí que es verdad que en esta semana ha habido pues noticias en prensa muy interesantes, pero bueno, me gustaría que el señor concejal lo comentara. Don Iván, su respuesta.
Buenos días. Sí, como bien dice, parece que fue un precedente la pregunta en el Pleno para que después hubiera una serie de noticias en el periódico, televisión y demás. Nada, el asunto de las termitas, por supuesto, que es un tema relevante dentro de, al menos en la Concejalía de Medio Ambiente y creo que para todo el Ayuntamiento. Una de las primeras visitas que realicé como concejal fue al IMNA en la universidad para conocer de primera mano cuál era el funcionamiento de la termita y cuáles eran los avances que se estaban teniendo en los distintos tratamientos, ¿no? En cuanto al último punto, los últimos puntos que hubieron en Tacoronte sobre termitas fue en Guayonge. A finales de 2023 se realizó una charla en el mismo colegio donde se informaba a todas las familias afectadas y todos los puntos, y es el ejemplo que se ha intentado seguir de ahí en adelante. Tenemos programada una, se suponía que para ahora, para la mitad de mayo, pero todavía no nos han confirmado ni Cabildo ni Gobierno de Canarias. No tengo todavía una fecha clara, pero en breve se realizará otra charla informativa. En cuanto al presupuesto, bueno, ya más o menos se sabe, pero son unos 2 millones aproximadamente lo que se consignan entre Cabildo y Gobierno de Canarias. Este año 2025 sabemos fehacientemente que el Cabildo sí ha aportado su 1.000.000 de euros. Todavía no tenemos claro, por lo menos en presupuesto consolidado, que el Gobierno de Canarias los haya consignado. El año pasado en 2024 pasó algo parecido. Estaban consignados por el Gobierno de Canarias 100.000 euros. Al final, pues insistiendo, se consiguió que se hiciera creo que fue una modificación de crédito, se aportaron los 900.000 euros restantes a final de año. O sea que en principio sigue todo acorde como debe. La empresa adjudicataria de Traxatec es la que se encarga de la erradicación y el mantenimiento de las termitas. A día de hoy tenemos focos en Tacoronte, Valleguerra, Adeje, Arona, Santiago del Teide y fuera de Tenerife, en la zona en Lanzarote, ¿no? Se han instalado unas 24.000 estacas aproximadamente y unos 18.000 cebos tratados. El 50% prácticamente de todos estos puntos se han instalados aquí en Tacoronte. De los 170 puntos detectados, 47 se puede decir que está totalmente erradicada, el resto se puede decir que está acotada y que se sigue con el tratamiento. Erradicar, bueno, por lo que dicen los expertos, a corto plazo muy complicado. Lo que se trata es de intentar acotarla y poco a poco irla erradicando, aproximadamente unos 10 o 20 años. Si se sigue manteniendo la misma partida presupuestaria y sigue manteniendo la empresa trabajando, pues entre unos 10 y 20 años se podría llegar a conseguir erradicarla. Todo esto, pues, por los problemas que tiene la plaga esta, que es subterránea, difícil de detectar, pues al final es complicado, ¿no? Se necesita sobre todo colaboración ciudadana, es lo principal. Por eso lo que se intenta es, pues, la propia web del ayuntamiento tiene un apartado en el que se explica cómo se debe tratar, cómo se debe detectar. Llamando directamente al ayuntamiento, nosotros podemos en contacto al vecino. Cualquier posibilidad que haya, ya sea haya certeza o no, se le traslada a la empresa Traxatec para que lo tengan en cuenta, o directamente un propio teléfono con WhatsApp incluido que tiene la empresa Traxatec, se puede enviar la foto, ellos la verifican y si hay posibilidades de que sea la termita invasora, directamente, pues en menos de 24 horas van a comprobarlo in situ. Repito, la concienciación ciudadana al final es lo más importante. En su fase helada, la termita no avanza más de 50 a 100 metros. ¿Qué quiere decir eso para que llegue a Deje o incluso a Lanzarote? Pues que al final somos nosotros los que la trasladamos. Por eso la concienciación y la divulgación es primordial en este caso. Continuamos con las preguntas in voce. Pasamos al portavoz del subgrupo municipal Si Se Puede. José Luis. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi primera pregunta fue sobre protección civil. Todos sabemos que la situación de protección civil es irregular, sin locales, sin vehículos y en un espacio insalubre. Por cierto, vehículos que utiliza el personal de oficio para carga. ¿Es tan corto el parque móvil municipal que tiene que utilizar los vehículos de protección civil? ¿Ha atendido este grupo de gobierno algún puente para restablecer la concordia que debe existir entre la institución y protección civil por el servicio que presta a la ciudad? Doña Vanessa, continúe con su respuesta. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Ahora. La utilización de... Buenos días, gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. La utilización del vehículo de protección civil ha sido de forma puntual
dado que el vehículo destinado a tráfico se encuentra en el taller. También se ha utilizado de forma puntual los vehículos de urbanismo, por ejemplo, el día de la alerta por la policía local, también por encontrarse uno de los vehículos de la policía local en el taller. Esto ya lo hemos solventado, como ustedes pueden comprobar en la plataforma de contratación del Estado, verán la adquisición de forma inminente de un vehículo para tráfico y también hay un expediente abierto para la adquisición de una flota de vehículos mediante renting y esto subsanará la escasez de los vehículos municipales. En cuanto a la segunda pregunta que usted hace, la respuesta es sí. Su segunda pregunta, don José Luis. ¿Podrían decirnos en qué situación laboral se encuentran los profesores de piano y canto en la escuela de música? ¿Se les cobra a los alumnos por mantenerle la plaza? Doña Raquel. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Profesor de piano, he finalizado su contrato el pasado mes de abril. Profesora de canto en situación de baja por incapacidad temporal. Y no se les cobra a los alumnos por la especialidad que no se ve. Continuamos ahora con las preguntas in voce del portavoz del Grupo Municipal Nueva Canaria. Continúe. Hablando sobre las obligaciones del municipio al respecto de los municipios de más de 20.000 habitantes que tienen la obligación de tener un servicio de protección civil y ante la desaparición absoluta de la agrupación de protección civil y del cese de su jefe en un decreto en el que además, desde nuestro punto de vista, los datos que se dan no son solo absolutamente incorrectos, sino manifiestamente inciertos, preguntábamos cómo se piensa prestar este servicio en el futuro y cómo se va a prestar este servicio, si va a salir a licitación para que se preste por personal asalariado o si va a seguirse prestando como voluntarios, y teniendo en cuenta que ahora mismo se está incumpliendo con la competencia de protección civil a la ciudadanía. Doña Vanessa, continúe. Gracias, señora alcaldesa. Don José Daniel, déjeme que le reformule la pregunta porque a nuestro entender está mal formulada. No es obligatorio tener un cuerpo de protección civil en municipios de más de 20.000 habitantes. De hecho, existen municipios con más de 20.000 habitantes que no tienen protección civil, como pueden ser Yadisora o la propia municipio de Arona, que tienen más de 50.000 habitantes y lo que tiene es un convenio con una asociación. Por lo tanto, los ayuntamientos no estamos obligados. No obstante, la norma a la que usted cita se refiere a la ley de bases del régimen local, la 7/1985 del 2 de abril, establece que el ayuntamiento debe tener un departamento técnico de protección civil y uno de extinción de incendios. Este último no hace falta porque disponemos de un consorcio de bomberos desde que nuestro ayuntamiento también forma parte activa del mismo y por lo tanto no nos tenemos que unir a ese departamento técnico de extinción de incendios. Pero lo ideal o lo lógico es que tengamos primero un departamento técnico y después de tener creado ese departamento técnico, sí se debe crear una agrupación de protección civil, pero en ningún caso es una obligación. Si nos referimos a la Ley 17/2015 del 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo número 17 dice lo siguiente, y leo textualmente: tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil los servicios técnicos de protección civil y emergencias de todas las administraciones públicas. Nosotros, por lo tanto, compañero, no hemos incumplido nada. El incumplimiento es el que ha tenido usted en su mandato, 4 años, que no ha sido capaz de actualizar un reglamento, ni ha tenido un control, ni siquiera de disponer de una base de datos de los voluntarios, que este ayuntamiento no cuenta con una base de datos municipal, ni tiene constancia de tenerla. Alcaldesa, si me da unos segundos, quisiera explicar y exponer no solamente a los compañeros voluntarios y a la ciudadanía que está aquí siguiéndonos a través de las redes sociales lo siguiente. Este grupo de gobierno no quiere disolver la agrupación de protección civil. Lo que queremos es dignificar al cuerpo, un cuerpo que se crea en el año 1992, que ha sido un orgullo y que debe seguir siendo un orgullo. Quiero aprovechar la ocasión, si me lo permiten, compañeros, de agradecer la labor de todos los voluntarios
que han prestado su servicio durante todo este año, gente comprometida con la labor del voluntariado, seria y responsable. Muchas gracias. Lo que se pretende es disponer de una agrupación organizada, adaptando el reglamento que está obsoleto con la normativa vigente. El decreto 52/2020 de agrupaciones locales de protección civil establece que ante la voluntad del ayuntamiento de registrar la agrupación ante la Dirección de Seguridad y Emergencia, se tienen que cumplir una serie de cuestiones, como por ejemplo disponer de un reglamento. Pues en eso estamos. En la actualidad nos encontramos en la elaboración del reglamento, ahora se encuentra en consulta pública, en la fase 0, para recoger aportaciones por parte de la ciudadanía. Igualmente, estamos trabajando en un sistema de gestión informatizado. Les comentaba que lo que pretendemos es dignificar y adaptarnos a los nuevos tiempos. Se necesita un tiempo determinado para adaptarse, por ello, mientras todo esto sucede, todos los voluntarios pasan a ser voluntarios en adaptación sin excepciones. Estamos recopilando los documentos que se les ha requerido a cada uno de los voluntarios, cursos, formación, etcétera. Para ordenar la casa simplemente es necesario para poder registrar la agrupación de forma plena, ordenar la casa y recuperar o recopilar toda esa documentación. En definitiva, y para finalizar, quiero terminar diciendo que lo que este grupo de gobierno pretende y quiere es dignificar al cuerpo de voluntarios de protección civil. Estamos trabajando en la regularización y redacción de un reglamento que lo que persigue es poner en valor a nuestros voluntarios y que vuelvan a ser los referentes de la isla de Tenerife, y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Continúe con la siguiente pregunta. La siguiente, que es la de los vehículos, está contestada ya a otro grupo, con lo que sigo con la tercera. Llega la Semana Santa y el verano se acerca. Tras 1 año y 10 meses gobernando, no sabemos si piensan sacar este mandato del mantenimiento de las mallas de protección de parte del acantilado de Mesa del Mar, que afecta directamente a la playa y que pueda acabar conllevando un riesgo respecto a la zona de playa, y teniendo en cuenta que este punto de nuestra costa es uno de los más visitados del norte y de la isla al completo. Don Tarsi, por favor, su respuesta. Buenos días. Este contrato ha sido objeto de debate durante cierto tiempo. Durante un cierto tiempo no se ha podido sacar desde hace varios años por motivos que hemos tenido, por dificultades técnicas en la elaboración de proyectos y poder licitar. Durante este año y medio se están intentando mejorar las áreas para poder sacar este tipo de contratos, que son contratos de grandes presupuestos, son contratos que generan una complejidad técnica enorme. Pues durante este tiempo hemos solicitado una actualización de precios sobre ese proyecto que en su día encargamos, para que en las próximas fechas podamos sacarlo. No solo estamos hablando de mantenimiento, estamos hablando también de intervención en toda la ladera. Por eso que dificulta sobre lo que habíamos hablado en su momento, que no es simplemente una diagnosis, sino que hay zonas donde hay que intervenir por peligro de desprendimiento. Entonces, en ese tema estamos trabajando, y en una actualización de precios, en cuanto la oficina técnica pueda valorar ese asunto y contratación pueda licitarlo, lo sacaremos. Es una prioridad para este grupo de gobierno. Sí. Continúe. Don José Daniel. Hemos recibido varias respuestas evasivas hasta ahora al respecto de la Oficina de Empleo, por eso hacemos una pregunta directa. ¿Cuándo piensan reabrir el servicio de la Oficina de Empleo dentro del término municipal de Tacoronte? Una fecha concreta, si es que la tienen, y si no, plantéenos qué soluciones están trabajando al respecto cuando ya va a ser 1 año que está la oficina cerrada. Tras conversaciones telefónicas la semana pasada con la directora del Servicio Canario de Empleo, nos confirma que se van a quedar en Tacoronte. En esta línea, los técnicos del Gobierno de Canarias, en conversaciones con los técnicos municipales, nos han manifestado que están tomando datos para la adaptación de las oficinas según directrices que recibieron tras los resultados de los análisis. Principalmente la mejora de la ventilación de la zona donde se encuentra el suelo flotante, la zona delantera, después de la reubicación de los trabajadores hacia esta con mejor ventilación y condiciones.
Colocarán sensores en zonas estratégicas según indicaciones que les han dado los resultados de los análisis, como solución provisional, y no nos han confirmado para cuándo lo tendrán preparado. Mientras, nosotros presentaremos la modificación de la propuesta del mercado integrando más zonas de oficina. Por último, y en tercer lugar, trabajar en la solución de medio-largo plazo con la disponibilidad del suelo en la zona de la estación enfrente de Correos, que mediante convenio podríamos tener un edificio público con las oficinas en el caso de Tacoronte. Continúe, por favor, con la siguiente pregunta. Han habido conversaciones con el Cabildo de Tenerife y la agrupación de autotaxis para intentar buscar una solución de taxi compartido que dé solución al transporte de la parte alta y baja del municipio. Como a su vez nos consta que se ha hecho una reunión con responsables del municipio adyacente, el Sausal, preguntamos directamente cuál es el compromiso al que se ha llegado con el Cabildo y la agrupación de autotaxis al respecto de prestar este servicio y en qué sentido van las negociaciones. Doña Noemí. Buenos días a todos y a todas. Las reuniones que han mantenido el Cabildo y la agrupación de autotaxis son meramente informativas sobre la licitación del servicio público y gratuito denominado transporte a la demanda y no el del taxi compartido. Este servicio de transporte público es de ámbito supramunicipal, cuyo objetivo es prestar un servicio a los barrios periféricos donde hay un alto número de población sin atender por el transporte regular. Estamos hablando de un transporte discrecional. Pueden presentarse VT, que son los taxis, VD, que son las microguaguas, o los VTC, vehículos de transporte con conductor. Actualmente está implementado en Arico, Fasnia y Wimar. En este caso, solo se presentó a la licitación una empresa de microguaguas y son los que hacen el servicio. Las licitaciones son de distintos lotes. El primer lote corresponde a Tacoronte y el Sausal. En la última reunión nos comunicaron que hay fallos en la plataforma y que por lo tanto la licitación se retrasará un poco, por lo que tendremos que esperar avanzado el verano para su implementación. Seguidamente vamos a dar lectura a los ruegos formulados por el subgrupo municipal Somos Tacoronte. Continúe. Buenos días. Aunque este ruego lo presentamos desde Somos Tacoronte, yo creo que afecta a toda la oposición, quien después no sé si querrán comentarlo o debatirlo, pero bueno. El pasado viernes 25 de abril recibimos a través de la sede electrónica un comunicado en el que se nos detallaba el número de ruegos y preguntas que los concejales de la oposición podemos realizar. Quisiera hacerme eco de las palabras que la propia doña Sandra Izquierdo ha pronunciado recientemente en foros internos. Nosotros, nosotras, todos estamos porque el pueblo, los vecinos y vecinos nos han votado. El pueblo de Tacoronte ha elegido a los 21 concejales que formamos esta corporación. Como representantes públicos, nuestro deber es traer y seguiremos trayendo al Pleno todas las cuestiones y demandas que los propios vecinos nos hacen llegar, ya sea 1, 5 o 10. No podemos ni debemos seleccionar qué cuestiones trasladar y cuáles no. Nuestro compromiso es traerlas todas. Responderlas o no será una responsabilidad exclusiva del grupo de gobierno liderado por doña Sandra Izquierdo. Por todo ello, rogamos que doña Sandra Izquierdo actúe con coherencia entre sus palabras y sus actos, que no quite voz ni limite la participación de los vecinos y vecinas de Tacoronte a través de sus representantes. A continuación, vamos a dar respuesta a las preguntas formuladas por escrito por el subgrupo municipal Somos Tacoronte. Continúe. En el pleno celebrado el 3 de abril, al preguntar sobre la situación del centro de inmigrantes en Olla Manzanero, finca La Jaraca, se ofrecieron respuestas evasivas y se evitó asumir responsabilidades. En Agua García existe otro centro ubicado en la Casa de los Belgas. Al revisar los expedientes, hemos comprobado que la finca La Jaraca solicitó licencia para la celebración de eventos y comidas, constando en el expediente requerimientos, mientras que en la Casa de los Belgas se autorizó el cambio de uso de vivienda a hotel emblemático. Ambos expedientes, gestionados por la Oficina Técnica, cuentan con la intervención del actual concejal de Urbanismo, don Tarsis Morales. Por todo ello, y en aras de garantizar la adecuación legal de las actividades desarrolladas en los centros de menores y de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de licencias, autorizaciones administrativas e inscripción registral, preguntamos:
¿Cuentan actualmente los centros de menores con licencia o autorización vigente para su actividad? ¿Corresponde esta actividad con la autorizada en los expedientes municipales? ¿Se han tramitado modificaciones o inspecciones recientes que lo confirmen y están debidamente inscritos en los registros oficiales competentes? Doña Yaisa, su respuesta. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, disculpar al compañero que no ha podido estar presente por asuntos familiares. Respecto a la afirmación de las respuestas evasivas, eso no es cierto. Formularon 16 preguntas sobre el mismo asunto, algunas de las cuales no son de competencia municipal, como por ejemplo la de ¿se ha considerado la posibilidad de trasladar el centro de menores a una ubicación más adecuada, con mejores accesos y menos impacto en la comunidad? Pues como bien saben, las competencias en inmigración dependen del Gobierno de Canarias. Otras preguntas eran de carácter urbanístico a las que ya le voy a responder. Y volviendo a su argumentario, tal y como expone en el mismo, son actos reglados, sujetos a normas. En relación a la pregunta sobre si cuenta o no licencia o autorización vigente para su actividad, decirle que en el ámbito de las competencias municipales, estos espacios no están sujetos a la Ley 7/2011 de 5 de abril de actividades clasificadas y de espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. Si se refieren a algún tipo de procedimiento de restablecimiento urbanístico para los citados inmuebles, no tenemos abierto expediente de este tipo en de los propios inmuebles. Y finalmente, en lo que concierne a la parte social del asunto, ya le comenté que hemos mantenido reuniones con los dos responsables de las entidades sociales que gestionan los centros de inmigrantes en el municipio, Quorum y Coliseum. Y en ambas reuniones les trasladamos las quejas vecinales que ya nos habían comunicado algunos vecinos y que son las mismas que ustedes nos trasladaron en el pleno anterior. Por otro lado, el martes 8 de abril mantuvimos una reunión con la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, a la cual le trasladamos las mismas quejas que comentamos con los responsables de las entidades sociales. Además, le transmitimos la falta de información de cada una de las veces que se ha instalado un centro de menores inmigrantes en el municipio. Finalmente, dada la buena sintonía mantenida por ambas partes en la misma reunión, le solicitamos formar parte del programa Canarias Convive, Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. La respuesta a tal petición fue atendida favorablemente por la directora general y en un plazo no muy largo de tiempo daremos noticias sobre este hecho. Continúe con las siguientes preguntas. En la siguiente, aunque don Iván ya ha dado la explicación, hay una pregunta que nosotros planteamos y todavía no tenemos la respuesta, por lo tanto la leo. El 15 de abril de 2025, el diario de avisos publicó el titular: reaparecen las termitas subterráneas en Tenerife con 2 nuevos focos. En el artículo, el técnico municipal y exconcejal de la actual corporación, don Arsenio Gómez, confirmaba la existencia de 2 nuevos focos de termitas, pidiendo responsabilidad para evitar crear alarmismo, así como responsabilidad ciudadana y financiación por parte de las administraciones para combatir esta plaga. Sin embargo, el 18 de abril, en el mismo medio, el técnico responsable de la empresa Traxatec, encargada de la erradicación de esta especie, desmintió esta información. Además, explicó las líneas de financiación para los trabajos por parte del Gobierno y el Cabildo de Tenerife. Es alarmante la nula coordinación entre el Ayuntamiento y la empresa responsable del tratamiento y preocupante que quienes piden responsabilidad se eximan de ella, tanto en sus afirmaciones como en la financiación, ya que el Ayuntamiento no contempla ninguna ayuda financiera para las familias que puedan verse afectadas por este problema. Por ello preguntamos, ¿qué medidas está tomando el Ayuntamiento para prevenir la expansión de las termitas subterráneas en Tacoronte? ¿Y por qué no se ha considerado una línea de financiación para apoyar a las familias afectadas como mandatos anteriores? Don Iván. Bueno, en 2020 se consignó una partida presupuestaria de 200.000 euros a justificar en 5 años. Lo máximo que se podía optar es a unos 3.000 euros y cada una de las propiedades afectadas podían contratar de manera individual el tratamiento para su propiedad, ¿no? Posteriormente, 2 años después, se consiguió la coordinación, digamos, entre la consejería y, bueno, las dos consejerías, tanto de Cabildo como del Gobierno de Canarias,
para que se realice este trabajo pues de manera coordinada y centralizada. Como ya expliqué antes, pues los 2 millones de euros, etcétera, y es la forma de trabajar. Entendemos que con mayor eficiencia y eficacia en el tratamiento cuando se hace de una manera centralizada tanto para toda la isla como para toda Canarias. A día de hoy el rol del ayuntamiento es el de concienciación, el canal de difusión y sobre todo intentar mantener ¿cómo decirlo?, un punto intermedio entre el ciudadano y la propia empresa en el que tanto pueden venir hacia nosotros para que nosotros le pasemos el punto a la empresa consignataria, como para nosotros también hacer este tipo de reuniones de difusión y de concienciación hacia todos los ciudadanos. Ese es el punto en el que estamos ahora. Si de aquí en adelante se creyera o se creyera necesario asignar una nueva partida presupuestaria para sufragar esa problemática que están teniendo las propiedades, pues se tendrá en cuenta. A día de hoy es suficiente con lo que está aportando la empresa. Continúe, por favor, con sus preguntas. El decreto 113/2015, publicado el 28 de mayo de 2015, aprueba el reglamento de las viviendas vacacionales, estableciendo el marco normativo para el desarrollo de dicha actividad y dando respuesta a una demanda creciente que hasta la fecha carecía de regulación. Esta actividad se ha venido desarrollando en muchos casos cumpliendo con las exigencias vigentes y llevando a cabo una gestión seria y responsable de una oferta alojativa que, a nuestro entender, resulta muy interesante. Respecto a este asunto, desconocemos cómo está procediendo el Ayuntamiento, por lo que planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir ante el Ayuntamiento para obtener la licencia de vivienda vacacional conforme al decreto 113/2015? Don Tarsi, continúe. Buenos días de nuevo. Con el tema del alquiler vacacional es un tema de debate, de actualidad, de modificaciones continuas. Todos lo vemos hoy en el Parlamento con los debates procedentes y demás. Procedo a hacer un pequeño resumen. Voy a leerlo porque así también le sirve el acta y sirve de respuesta a lo que ustedes aquí preguntan, y una propuesta de texto que he elaborado para que sirva a modo de respuesta para todos los compañeros que quieran explicar cómo está el tema del alquiler vacacional y cómo se está resolviendo en el Ayuntamiento de Tacoronte. El procedimiento a seguir en el Ayuntamiento de Tacoronte consiste en lo siguiente. A solicitud de la persona, para obtener la vivienda vacacional mediante consulta previa en materia de actividades, se emite un informe sobre la compatibilidad de la actividad de alquiler vacacional con 3 bloques en el que se citan en el informe. La primera parte del informe hace referencia a la ubicación del citado inmueble con la descripción a efectos de planeamiento del espacio que ocupa. La segunda parte del informe se le indica la normativa de aplicación que debe cumplir, entre la que se encuentra el decreto que usted cita, donde se define y regula los requisitos funcionales de la vivienda vacacional. En este tema, que está de actualidad, como les he comentado, y van surgiendo normativas parciales que van regulando el procedimiento. A modo de ejemplo, la última introducida en la Ley Orgánica 1/2005 de 2 de enero en relación a la vivienda en régimen de propiedad, que antes solo requería de mayorías para indicar el tema de la vivienda, y ahora solicita expreso consentimiento de la comunidad. No solo vale con el tema de los porcentajes. Es decir, se deberá obtener la aprobación expresa de la comunidad. La tercera parte tenía que ver con el requisito la tercera parte del informe hace referencia al régimen de uso en relación a la normativa de planeamiento que afecta al municipio y su compatibilidad con el uso residencial, no estando expresamente prohibido el uso turístico en el Plan General de Ordenación de Tacoronte. Por último, la cuarta parte del informe se le indica la regulación administrativa para el comienzo de la explotación como vivienda vacacional, entre la que se requiere la presentación de la declaración responsable ante el Cabildo Insular de Tenerife, que realizará la inscripción de actividad en el Registro General de Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias. Con carácter previo deberá tener el título habilitante de la actividad clasificada, sujeto a título habilitante con la comunicación previa. Y luego el interesado deberá aportar pues todos los requisitos técnicos en materia de la que cita el alquiler vacacional y demás, ¿vale? He preparado este texto porque así lo voy a trasladar a la Secretaría para que lo copie íntegramente en el acta y también sirva de argumentario para dar las explicaciones que usted traslada en la pregunta. Continúe con su última pregunta.
Entre las inversiones previstas para el año 2025 que defendió el concejal de Hacienda, don Eduardo Dávila, se encuentra la actuación denominada Colector del Centro de Salud a la Red de Saneamiento Municipal, con una dotación presupuestaria de 215.550,26 euros. El acta de la Junta de Gobierno de 22 de octubre de 2024 aprueba el proyecto por un importe de 230.638,78 euros y refleja en el antecedente tercero que constan los documentos de retención de crédito para la ejecución del contrato del proyecto. Sin embargo, el expediente 3.776/2025 contempla una modificación de crédito que supone una minoración de las partidas destinadas a cultura y fiestas populares por un total de 200.000 euros, injustificadamente dotadas para su consignación en la aplicación de gastos correspondientes a las obras de saneamiento del centro de salud. ¿Cómo justifican que, pese a defender en el Pleno un presupuesto supuestamente equilibrado, con grandes inversiones, hayan tenido que detraer 200.000 euros de cultura y fiestas populares para financiar un proyecto de saneamiento cuyo coste real ya superaba lo inicialmente previsto, evidenciando así una falta de previsión, control y prioridad en la gestión presupuestaria? Don Eduardo, su respuesta. Gracias. Pues voy a intentar justificarlo, que es la pregunta. Bueno, vamos a hacer un recorrido para un poco demostrar que sí que ha habido planificación. Y es tal que ese proyecto data del 2020, cuando se hace ese proyecto de saneamiento que conecta el centro de salud al colector y le da servicio a la zona. En octubre de 2023, en una sesión plenaria, se trajo una modificación de créditos en la modalidad de créditos extraordinarios por 4 millones de euros. Aprovechamos que las reglas fiscales estaban suspendidas e incorporamos una serie de inversiones, entre las que estaba precisamente esta, obras de saneamiento de centro de salud, por 225.000 euros, que era lo que tenía presupuestado en ese proyecto, como digo, del 2020. Se incorporó la aplicación presupuestaria capítulo 6 inversiones en el área de gasto 3. Y digo esto porque el área de gasto 3 incorpora fiesta, cultura, pero también sanidad, y parece que en su momento se estableció como que era un tema de sanidad, debatible, pero bueno, se incorporó ahí. Una vez aprobado el presupuesto, la modificación de crédito por crédito extraordinario de 2023, se incorpora, como ustedes saben, como se hizo en el último trimestre, se incorpora al presupuesto de 2024 y se incorpora con esos 225.000 euros. Pero claro, el proyecto estaba desactualizado y hubo que encargar un proyecto de actualización. En ese sentido, veíamos que ese importe que tenía presupuestado iba a ser inferior al que probablemente nos hiciera falta para poder sacar el concurso, y llevamos en agosto, en el pleno de agosto de 2024, llevamos una serie de modificaciones de crédito por valor de 500.000 euros, donde se incrementaba la aplicación presupuestaria en 40.000 euros, para darle respuesta a ese proyecto actualizado. Finalmente, el proyecto de actualización se hizo en octubre aproximadamente de 2024 y lo dotó, o lo presupuestó, mejor dicho, por 230.638, que es lo que usted pone aquí sin IJIC, pero bueno, son 230.000 euros. Y se aprobó en Junta de Gobierno, como es un proyecto nuevo actualizado, hay que aprobarlo en Junta de Gobierno. Se licitó y estuvieron abiertas las ofertas o las propuestas de las empresas hasta el 9 de diciembre. Hasta ahí todo bien, acaba el año y aquí concurren dos circunstancias. Una es que los créditos extraordinarios no pueden incorporarse dos anualidades consecutivas, y otra, que hay una modificación de crédito por el camino de 2024 y queda una duda. Si se dan cuenta, cuando yo les propongo a ustedes el presupuesto de 2025 en un correo del 30 de octubre, que les hago una propuesta, aparece presupuestado el colector del centro de salud, 230.000 euros. Aparece, y si lo pueden comprobar en ese correo, que está presupuestado. Pero finalmente, de alguna manera, con la interpretación de que se incorporaban los créditos, haber habido una modificación durante el año, no se incorpora y se omite del presupuesto 2025. En el momento en que pasamos a hacer la propuesta de adjudicación, resulta que al no incorporarse el crédito, no tenemos el crédito. Y claro, al final un presupuesto es una previsión, se diseña, se gestiona y se liquida. ¿Qué hacemos? ¿No adjudicamos el proyecto tan importante del saneamiento del centro de salud? Al estar en el área de gasto 3, lo que se hace es una modificación de crédito a través de transferencias de crédito, donde detraemos 200.000 euros, porque al final
la adjudicación se hace por 196, la mejor oferta está en 196.000 euros y lo que hacemos es una gestión en el ámbito de la gestión presupuestaria, pues para dar y formalizar el contrato de saneamiento y que se pueda ejecutar, porque como saben, la zona del centro de salud tiene unas intervenciones allí que tienen que ver con la adquisición del terreno que ahora mismo se está interviniendo para que sea una zona provisional de aparcamiento, pero también un colector del centro de salud para mejorar la gestión de las aguas grises y también una intervención de energía que está también prevista para que aquella zona esté totalmente adaptada pues al centro de salud, que esperemos que se resuelva pronto esa obra. Pero bueno, la pregunta es oportuna porque hay una transferencia de crédito que es inusual en el sentido de que quita aplicaciones presupuestarias, pero esto obedece simplemente a que las prioridades son las que son. Ejecutar una obra importante para el municipio y se hacen los trámites administrativos que le den respuesta a que podamos ver pronto el inicio de las obras. Gracias. A continuación vamos a abrir el turno de los ruegos que quieran formular in voce. Mano alzada si tienen algún ruego que formular. Bien. Doña Noemí, don José Luis y don Benito. Bien. Su ruego, doña Noemí. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Bueno, buenas tardes, compañeros, vecinos asistentes. Buenas tardes a todos. Bueno, mi ruego va en relación, creo que con lo que ha dicho la compañera doña Sandra. Este grupo de gobierno, entre muchas de las preguntas que la oposición traemos a este plenario, muchas de ellas son labor de control y otras son trasladadas por los vecinos de Tacoronte, que buscan respuestas a problemas en el municipio. ¿Será la falta de transparencia en la gestión y el no tener respuesta lo que les produce esta inquietud y preocupación, ya que habitualmente algunos de ustedes dan contestaciones que nada tienen que ver con la realidad y otras contestaciones sin contenido? Les recuerdo algo que entiendo que ustedes deben saber: la obligación de que tienen como equipo de gobierno de responder a las preguntas de la oposición y que se fundamentan en varias normas clave: la Ley de Bases de Régimen Local, el Reglamento de Organización Local, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. Con base a estos principios, la falta de respuestas puede considerarse una vulneración del derecho de representación y control institucional de la oposición, afectando a la transparencia y el funcionamiento democrático del Gobierno municipal, por lo que ruego que trabajen por el bien de Tacoronte y respondan de manera clara y transparente a las preguntas de la oposición. Muchas gracias. Don Benito, su ruego. Muchas gracias. Bueno, una vez más ruego que se atienda de una manera anual el mantenimiento, cuidado, higiene y vigilancia de nuestras zonas de costa. El uso real es anual, lo sabemos todos, pero los servicios son solo en fechas puntuales, lo que produce quejas de los usuarios e incluso accidentes por falta de seguridad en los accesos. Pues de nuevo vuelvo a rogar, como desde el principio, que se atiendan nuestras zonas de costas de una manera anual. Don José Luis, su ruego. Los transeúntes del Parque Oya Machado rogamos que se habilite una entrada y salida desde Quinto Centenario al parque para evitar las continuas caídas. Don José Luis, le puedo contestar, bueno, no debo contestarle, pero sí está contemplado ya la oficina técnica hacer ahí un caminito en donde está el Parque Oya Machado, ¿de acuerdo? Ya eso va a ser una realidad, de todas maneras. Bueno, pasamos ya a las preguntas in voce que quieran formular, mano alzada. Doña Noemí, don Benito y don José Daniel. Bien, doña Noemí, por favor, continúe con sus preguntas. Gracias, señora alcaldesa.
La destitución del jefe de Protección Civil en Tacoronte ha generado controversia debido a la falta de una comunicación clara sobre los motivos y el procedimiento seguido. Mientras este grupo de gobierno, al parecer, argumenta la necesidad de reorganizar el servicio y mejorar su funcionamiento, los voluntarios denuncian la falta de medios adecuados y consideran que la decisión ha sido arbitraria. Además, la solución de la agrupación actual y, al parecer, la designación de la concejal del área como responsable ha creado un estado de incertidumbre en el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil. En base a lo reseñado, son dos preguntas que van del mismo tema. ¿Cuáles han sido los criterios específicos y documentados que han llevado a la destitución del jefe de Protección Civil y la disolución de la agrupación actual? Y la segunda, ¿qué medidas concretas se van a implementar para garantizar que la nueva organización de Protección Civil cuente con los recursos y la estructura adecuada para desempeñar su labor de manera eficaz? Gracias. Don Benito, sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, la primera es, ahora mismo es un clamor popular en el municipio, la necesidad de limpiar y desbrozar todo lo que son los márgenes de muchas calles y carreteras. Carreteras donde muchas veces no pasan dos coches y evidentemente se quedan muy expuestos los peatones porque no pueden pasar. Está todo invadido por la vegetación, ¿no? Sé que se están haciendo actuaciones puntuales. Ahora mismo he podido ver que por fin en la zona de La Caridad pues se puede transitar un poco mejor, pero la pregunta es si hay algún plan de actuación que abarque el municipio de una manera planificada y organizada. Mi segunda pregunta es que cada vez que tenemos una lluvia de cierto volumen, se produce en la zona del barrio del PRI unas inundaciones y avalanchas de piedras y barro, ¿no? No. Este fenómeno se produce desde hace unos años, ¿no? Mi pregunta es si se está haciendo un análisis y seguimiento de este fenómeno para buscarle soluciones. Muchas gracias. Don José Daniel, sus preguntas. Un poco en la línea que planteaba precisamente don Benito, hemos estado recientemente en la competición de OCR que se celebró en el circuito de OCR que hay en la vereda del Medio, que se ejecutó el mandato pasado y que, como bien saben, es uno de los mayores de España. Al salir de la competición, gran parte de los deportistas nos trasladaron que encontraron el circuito en mal estado, maleza sin cortar, equipamiento sin pintar, colchones podridos en la zona, un pozo lleno de agua sucia y el lugar se encontraba absolutamente abandonado. Nos gustaría saber por qué no se ha realizado un mantenimiento de esto y qué tipo de plan de mantenimiento se tiene del circuito OCR, clarificando cuántos días se trabaja allí al año o al mes, porque por lo que hemos podido percibir durante los últimos 365 días parece no haberse hecho nada. En ese mismo sentido, hemos celebrado este fin de semana la festividad de la Cruz, una festividad que está vinculada a cruces que están por todo el municipio y que, como bien saben, en el 80% de los casos se encuentran en espacios públicos y en edificaciones que están en espacio público, por lo que la competencia de mantenimiento al respecto de este tipo de infraestructuras es municipal. Hemos encontrado que, salvo un caso puntual, me encontré a 2 operarios en la de Tagoro, expresamente, salvo ese caso puntual, no nos consta que se haya realizado ningún mantenimiento de las pequeñas capillas y cruces que hay repartidas por todo el municipio. ¿A qué se ha debido a que no se haga ese mantenimiento y por qué no se organizó el mismo convenientemente, sabiendo que esta fecha se celebra el mismo día todos los años y que por lo tanto es un hecho absolutamente previsible? Al respecto de la cuestión de los menores, que antes se volvió a
a plantear, y se ha preguntado en varias ocasiones si las infraestructuras cumplían o no cumplían para acoger a tantos menores, hemos advertido que la casa que se encuentra en el barrio de Juan Fernández tiene un número bastante elevado de chicos que es posible ver por la carretera, por lo que se pueden sentar tranquilamente a contarlos, dado que son más de una veintena. A nosotros nos parece harto difícil que en una vivienda unifamiliar, que por lo que nos trasladan los vecinos es de tamaño normal, en la actualidad quepan tantos menores en condiciones dignas. ¿Se ha realizado o se piensa realizar alguna inspección por parte de los servicios municipales, dado que lo que se está realizando allí es una actividad empresarial en la que una empresa presta un servicio de acogida al gobierno de Canarias, cobrando una factura por cada uno de esos menores, por lo que es una actividad en sí, y teniendo en cuenta que es una actividad alojativa, porque lo es, a su vez, si la misma cumple las prescripciones técnicas desde el punto de vista municipal, no autonómico ni de otra índole, sino municipal, para albergar este tipo de servicio? Sí, don Tarsi. O sea, que si quieres reformular la pregunta, la clave solo una cosita, por si la quiere. El tema incide mucho en la competencia municipal. Antes hablamos de actividad clasificada en las competencias municipales. Es la respuesta que dio Yaisa. Digo, por el tema de poder responder. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta aquí la sesión. Muy buenas tardes.